días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien. Recuerde, quiero nuevamente recordar el tema de las inscripciones de Crecer. Si usted ya hizo Sígueme, que es el primer curso, que es como un discipulado, usted puede entrar a ver algo que se llama Crecer, que son 5 libros. El primero de ellos es Vida Centrada en el Evangelio. Luego sigue Recursos de Estudio Bíblico. Luego, Guía del Lector, Recursos de Estudio Bíblico. Número 4, Gálatas. Y número 5, Descubriendo el Antiguo Testamento. Así que anímese. Hay personas que ya terminaron este ciclo y nos dicen: no, pero ustedes ¿por qué terminaron tan rápido? ¿Por qué no hacen otro curso? Entonces esperamos que usted también se pueda inscribir y pueda terminar diciendo lo mismo que ellos. Y ya vamos a seguir haciendo otros cursos con la ayuda del Señor. ¿Qué tal si abre por favor su Biblia en Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Quiero ser honesto con usted y decirle que hoy necesito esta predicación. Hoy necesito escuchar esta predicación. Necesito vivir esta predicación que vamos a recibir el día de hoy. Por eso, más que predicarle hoy a usted, voy a predicarme a mí mismo delante de ustedes, porque lo necesito profundamente. Y yo sé que también le va a ayudar a usted a conocer quién es Cristo, quién es el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor así: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y responde Juan: si obedecemos ¿qué? Sus mandamientos. Versículo 4: el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, ese es un ¿qué? Mentiroso, y no tiene la verdad en él. Versículo 5: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece la palabra de Dios. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, es decir, ¿en quién? En Cristo, debe vivir como ¿qué? Como Cristo anduvo. ¿Podemos repetir juntos este último versículo, el versículo 6? El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió, ¿cierto? Déjeme iniciar, por favor, con una frase de Richard Baxter, pastor puritano y teólogo, y mire lo que dice: tengan cuidado de ustedes mismos, no sea que la forma en que ustedes vivan contradiga el evangelio que ustedes siguen, o que con su vida contradigan lo que dicen con su boca. Cuídense, no sea
que denuncien el pecado de otros y ustedes terminen practicando el mismo pecado. Repito nuevamente la frase, préstele mucha atención, porque este es el resumen de la predicación del día de hoy. Tenga cuidado de usted mismo. No sea que la forma en que ustedes vivan contradiga el evangelio que ustedes siguen, o que con su vida contradigan lo que dicen con su boca. Cuídense, no sea que denuncien el pecado de otros y ustedes terminen practicando el mismo pecado. ¿Cómo le parece esa frase? Desafiante, ¿cierto? Bueno, esa es la palabra del Señor. Ese es el resumen de lo que hemos leído. Quien no conoce a Dios no puede obedecerlo. Si hay alguien que no conoce a Dios, no va a poder obedecerlo. Y es que eso es lógico. Si usted no va a obedecer a alguien que usted no conoce, usted no va a seguir a alguien del que usted no sabe nada, pero usted puede obedecer y seguir a alguien del que usted ha escuchado, y más si esa persona es íntegra. En este caso es Cristo. ¿Cómo voy a seguir a alguien si yo no lo conozco? Eso es imposible. El texto que hemos leído encarna esa realidad, pero déjeme ayudarle. ¿Qué es lo que Juan quiere darle a entender a los hermanos de Éfeso con el texto que hemos leído? ¿Por qué Juan les dice lo que les dice? Resulta que en ese momento ellos estaban pasando una crisis sobre el Jesús que les había predicado Juan, porque se había metido o se había incluido una herejía dentro de ellos, en la comunidad. Recuerde que una herejía es una idea errada o es una idea que no está en la Biblia. Eso es una herejía. Y la herejía era la siguiente: algunos afirmaban que Jesús era 100% divino, pero no era humano. Eso es una herejía. Eso es una idea errada, porque lo que nos muestra la Escritura es que Jesús fue 100% divino y 100% humano. Mire, para que usted pueda entender la crisis que ellos están viviendo, déjeme ponérselo en estos términos. ¿Qué pasaría si hoy todos los canales de televisión, todas las noticias, toda la radio, las redes sociales, los periódicos anunciaran que encontraron el cuerpo de Cristo Jesús? ¿No lo pondría eso usted a tambalear? ¿Cómo así? ¿Tantos años siguiendo a un man que yo pensé que estaba vivo? ¿Y ahora me dicen que encuentran el cuerpo? ¿Notan el impacto? Es más o menos lo que estaba pasando. Ahora, eso no va a pasar para nosotros, porque ustedes y yo sabemos que Cristo resucitó. Amén. Y eso es vida.
para nosotros. Pero nota la situación en la que se encontraban ellos. ¿Cómo así? Jesús solamente es divino y no fue humano. ¿De qué sirve seguir a Jesús así? Y las palabras que hemos leído hoy, Juan se las escribe para darles seguridad de que ellos están siguiendo el verdadero evangelio, que están siguiendo un Dios que se encarnó, que se hizo hombre, que murió, pero que resucitó también. Y eso es lo que Él quiere comunicarles a ellos. Aquí estaba en riesgo la fe. Por eso es que Juan se pone pilas y escribe el texto que hemos leído. Juan escribe el texto que hemos leído para darle seguridad y señales de que ellos sí conocían a Jesús. Volvamos al texto y vamos a ver el texto que nos dice. Yo creo que hay dos cosas, o quiero resaltar mejor, dos cosas del texto que creo yo que Juan le dijo a su audiencia en su momento y que Dios nos está diciendo hoy a nosotros. La primera idea es: el conocimiento y la práctica no se pueden separar. El conocimiento y la práctica no se pueden separar. Por favor, vayamos al texto. Mire lo que dice el versículo 3. Juan empieza haciendo una pregunta: ¿cómo sabemos si hemos conocido a Dios? ¿No le parece a usted esa una muy buena pregunta para hacernos hoy? ¿Cómo sabemos nosotros, los que estamos hoy aquí y los que nos están escuchando en las redes sociales, cómo sabemos que nosotros conocemos a Dios? Juan nos da esa respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Sí, que si obedecemos los mandamientos de Dios. Dice el versículo 4. Ahora, note algo. Note que el versículo 3 y el versículo 4, el versículo 3 es una idea positiva, pero el versículo 4 es una idea negativa. Leamos y verán. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un ¿qué? Mentiroso, y no tiene la verdad en él. No podemos conocer a Dios no podemos decir que conocemos a Dios si no lo obedecemos. No intente cambiar el orden. No intente obedecer a Dios y luego conocerlo, porque no se puede. El orden correcto es: conozco a Dios, por tanto, ¿qué? Lo voy a obedecer. Por eso es que el conocimiento y la práctica no se pueden separar, van de la mano. Me llama la atención el versículo que estamos leyendo, la frase que dice al final del versículo 4: y no tiene la verdad en él. Ustedes recuerdan que el autor que escribió Primera de Juan también escribió el Evangelio de Juan, ¿sí? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo describe Juan a Jesús allí? Dice: Jesús, yo soy el camino y la verdad. Por tanto, ¿la verdad qué es? La verdad es una persona, es Cristo. Entonces, lo que está diciendo este texto que estamos leyendo diría así:
El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene a Cristo en él. Eso es impactante. Decir que soy cristiano, pero Cristo no está en mí. Decir que yo conozco a Dios, pero Cristo no está en mí. Eso es impactante. La conducta tuya y mía reflejará la verdad que hay en tu corazón. Si amas o no amas a Dios. Tus acciones y las mías van a decir si amamos o no a Dios. La obediencia tuya y mía reflejará a quién amamos más, si a Dios o a nosotros mismos, o incluso a este mundo. ¿Han escuchado ustedes ese refrán que dice: la práctica hace al maestro? Déjenme cambiarlo. La práctica hace al cristiano, o la obediencia hace al cristiano. Y es que mire, hermanos, el conocimiento y la práctica no se pueden separar. Si usted es un maestro, un profesor, usted sabe y entiende, y yo sé que todos los que estamos aquí conocemos qué es un maestro y qué es un profesor. Si un profesor tiene conocimiento pero no tiene práctica, no va a saber enseñar. Es a la medida que él vaya practicando su conocimiento que va a ser ¿qué? Un maestro. De la misma manera es ser cristiano. Tú no puedes decir conozco a Dios, pero no vivir como Dios demanda. Necesitamos conocer a Dios para obedecer a Dios. Déjeme ilustrárselo de la siguiente manera. Piense por favor en su profesión, sea cual sea. Piense en su profesión. Usted puede decir: yo soy el mejor psicólogo, yo soy el mejor contador, yo soy el mejor abogado, yo soy la mejor ama de casa, yo soy el mejor pintor. Pero sus acciones no reflejan eso. Quien dice que eres bueno, no eres ¿quién? Tú mismo. ¿Son qué? Tus acciones. Son tus acciones las que van a decir si tú eres un buen contador, si tú eres un buen ingeniero. No es porque tú lo digas. De la misma manera es con el cristianismo. Tú puedes decir que eres cristiano, pero quienes van a determinar si eres o no cristiano no eres tú, son los demás que van a decir: sí, él sí es un cristiano, ella sí es una cristiana, es transparente, es honesto, es honesta. En una oportunidad, los que me conocen saben que a mí me gusta mucho el fútbol, aunque el fútbol no gusta de mí. En una oportunidad me invitaron a jugar y yo fui. Yo me estaba alistando, salí a calentar. Entonces llegó
la persona con la que nos habíamos contactado para poder jugar fútbol. Entonces nos dijo: hey, mira, a ustedes les hace falta uno, aquí les traigo un chico. Y severo, man, reacuerpado, tenía severos guayos, unas medias impresionantes, unas pantalonetas impresionantes, tenía el número 10 en la espalda. Yo dije: este man debe ser muy monstruo jugando. Y lo que me impresionó más, ¿sabe qué fue? Que estábamos ahí estirando y el hombre llegó y dijo: venga, yo los entreno. Y coge y levanta la pierna. ¡Ay! Este man es impresionante. Eso se estiró. Y empezamos a jugar. Y adivinen. De verdad, no estoy exagerando. Yo tiendo a exagerar mucho. Mi esposa me dice: uy, usted a veces exagera mucho. Pero miren, era malo, re malo. Como nosotros decimos popularmente, era un tronco. De verdad, ni siquiera sabía parar el balón. Yo creo que así suele pasar en la vida cristiana. Usted puede lucir como un cristiano, vestirse incluso como un cristiano, hablar como un cristiano, comportarse como un cristiano acá. Pero lo que determinará que eres o no eres cristiano son tus acciones. Si amamos al Señor, vamos a obedecer sus mandamientos. Amén. Pero no se puede obedecer a Dios si usted no lo conoce. Eso es una regla. Ese es el orden correcto. Lo conozco, luego obedezco. Obedecer los mandamientos de Dios trae vida, hermanos. Dios dejó los mandamientos no para mortificarle la vida a usted y a mí. Es para el bienestar suyo. Es para el orden suyo. Por eso es importante obedecer los mandamientos de Dios. Juan quiere que ellos sepan que el conocimiento que ellos tienen de Dios se va a ver reflejado realmente cuando ellos obedezcan. El conocimiento de Dios y la obediencia no se pueden separar. No se pueden separar. ¿Recuerdan cómo se llama este primer punto? El conocimiento y la práctica no se pueden separar. Y el punto número 2 del que quiero hablarles es del conocimiento a la imitación. Del conocimiento a la práctica. Por favor, vaya conmigo otra vez al texto, al versículo 5. Dice: en cambio, el amor de Dios se manifiesta en la vida del que obedece su palabra. Eso dice el versículo 5. Ahora, ¿cómo debemos entender este versículo? Creo yo que hay dos maneras de entenderlo. Número 1, quien obedece la palabra de Dios es porque el amor de Dios lo ha llenado por completo. Esa es la primera idea que podemos entender del versículo. Otra es: el que obedece la palabra de Dios es porque ama a Dios y Dios lo ama a él. ¿Notan? La obediencia tuya y mía procede del amor de Dios. Hermanos, es imposible que usted pueda obedecer a Dios
si usted no lo conoce. Es imposible que usted pueda obedecer a Dios por sus propios medios. Recuerde que Cristo obedeció por usted. Entonces la responsabilidad suya y mía es permanecer, es depender de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Yo no puedo obedecer a Dios si no lo conozco. Y si usted se ha dado cuenta, es una frase que he venido repitiendo demasiado, porque ese es el sentido del texto que hemos leído. En conclusión, podemos decir que si conozco el amor de Dios, Él me ayudará a obedecerlo. Si conoces a Dios, el amor de Dios te va a llenar y tú vas a poder obedecer. Versículo 5b y el versículo 6 dice: de este modo sabemos que estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Y dice el versículo 6: el que afirma que permanece ¿en quién? En Cristo, debe vivir como ¿quién? Como Cristo vivió. Ahora noten por favor la frase que dice estamos unidos a Él, ¿sí? Nótenla. Y noten también abajo que dice permanece en Él. ¿Sí lo pueden chequear? Unidos a Él y la frase que dice permanece en Él. Esas dos frases tienen el mismo sentido. Es como si estuviera diciendo: el que está unido a Dios y permanece en Él, conoce a Dios, me relaciono con Dios, camino con Dios, estoy conectado con Dios. Eso es lo que significa esas dos frases. Dicen lo mismo. Si ustedes y yo decimos que conocemos a Dios, pues entonces debemos andar como ¿qué? Como Cristo anduvo. Este texto nos recuerda que el modelo ético y el modelo de integridad que nosotros tenemos se llama Cristo. Cristo. Pero es curioso algo. Yo creo que aquí todos sabemos qué significa la palabra imitación, ¿cierto? La imitación tiene que ver, con hacer lo que yo veo de otro. Es como repetir lo que otro hace. Pero lo curioso es que muchas veces uno, sin darse cuenta, uno termina teniendo los mismos gestos, las mismas formas, las mismas acciones de otra persona. ¿No le ha pasado? ¿Por qué? Uno, porque usted la admira o lo admira o le gusta algo de esa persona, su forma de ser, cómo habla, cómo es. Y número dos, usted lo imita porque le llama la atención. Pero otro dato curioso es que nosotros imitamos más lo malo que lo bueno. Yo sé que muchos de los que están aquí escuchan testimonios de personas que se la pasan viajando 8 horas dentro de la montaña para llevarle unos libros a unos niños en una vereda. Y nosotros vemos ese tipo de cosas y decimos: uy, qué corazón tan bonito. Es impresionante. Algunas veces hasta lo hace llorar a uno. La pasión, el empuje que esa gente tiene. Pero no lo imitamos. Pero sí imitamos a los que engañan, a los que dicen mentiras, a los adúlteros, a los vulgares, a los chismosos.
Y la pregunta es, ¿por qué seguimos más lo malo que lo bueno? Y la Biblia da esa respuesta, y yo sé que usted la conoce, y es por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros hemos sido transformados, pero constantemente tenemos que estar yendo a esa fuente transformadora, porque si no nos vamos a desviar. Cristo nos salvó y nos santificó, pero la responsabilidad suya y mía es en permanecer. Imitamos más lo malo que lo bueno. Para nadie es un secreto que hoy día carecemos de personas que vivan en integridad. Para nadie es un secreto que nuestro país carece de transparencia, de honestidad, de hacer las cosas correctamente. Y para nadie es un secreto que nuestra sociedad está en crisis. Déjeme mostrarle por lo menos algunos de los ejemplos que he venido pensando y que yo sé que usted conoce, para mostrarles que estamos en crisis social, que no hay hombres y no hay mujeres que caminen en integridad, en transparencia, en honestidad. ¿Ustedes saben qué es el PAE? El PAE es un programa de alimentación escolar que el gobierno ha sacado para los colegios oficiales. Entonces la propuesta que tienen es darles alimento a los estudiantes de los colegios oficiales para que ellos puedan rendir en sus estudios. Pero yo sé que usted sabe que hay alcaldes, gobernadores y diputados que hoy día están siendo investigados por apropiarse de esos recursos. Y obviamente han dejado a los niños sin comer. Incluso estaba leyendo y dice que el gobierno les da 971 pesos. Bueno, en un momento, no sé hoy día cuál es la cifra, pero en un momento les estaba dando 971 pesos por estudiante. Y muchos de estas personas, gobernadores, alcaldes, bajaban, adulteraban las cosas y terminaban dando 71 pesos para la alimentación de cada uno. Es decir, que ellos se quedaban con ¿cuánto? Con 900. Ahora haga la cuenta cuántos estudiantes hay en el INE. Bueno, el INE no es un colegio oficial, no sé, es un colegio oficial. ¿Cuántos hay más o menos? Haga esa cuenta. Uy, este hermano es bien, esa es la actitud, bien. ¿Tienes una empanada? No voy a prometer para no pagar, no. ¿No le parece que eso es crisis social? ¿Ha escuchado usted de Odebrecht? ¿Le suena? ¿Es conocido? La multinacional brasileña que ha pagado sobornos y coimas a presidentes, expresidentes, políticos, empresarios y funcionarios del gobierno de más de 12 países, entre los que está Colombia. ¿No es eso crisis? ¿Crisis social? ¿Ha escuchado en estas últimas 2 semanas algo de los falsos positivos? Y para ser más preciso, los falsos positivos en el ejército. Presentar personas civiles muertas
como bajas en combate. ¿Esto para qué? Para obtener reconocimiento, para tener incluso dinero y otras cosas más. ¿Ha escuchado usted el cartel de la toga? Jueces, magistrados, exmagistrados, abogados, funcionarios del gobierno, exfuncionarios del gobierno, que pagan sobornos para poder influir en los procesos judiciales del país, y sobre todo si tienen que ver con ellos. ¿No es eso crisis social? Pero mire, la iglesia no se queda atrás. En la iglesia también hay corrupción. Yo sé que ustedes han escuchado de líderes, pastores, que abusan de las iglesias económicamente, pidiendo dineros. Yo sé que usted ha escuchado de pastores y líderes que han abusado sexualmente de los miembros de la congregación. Pero yo sé que usted también ha escuchado de pastores y líderes que dicen cosas que la Biblia no dice, que adulteran la palabra del Señor. Pero no nos enfoquemos solamente en los líderes y pastores. Pensemos también en la congregación. En la congregación tenemos creyentes que levantan sus manos, adoran al Señor, oran al Señor, buscan al Señor, dicen amar al Señor, pero sobornan, engañan, pagan coimas, son corruptos, engañan a sus clientes, no cumplen sus promesas, son falsos, hipócritas, chismosos, inmorales, adúlteros, y cristianos con lenguaje vulgar, pero se llaman cristianos. ¿No le parece a usted eso crisis religiosa? Necesitamos hombres y mujeres que se levanten siendo íntegros, honestos y transparentes. Una vez estaba dialogando con una chica y estábamos hablando sobre el tema de la integridad, y empezamos a hablar sobre la integridad y ella me dijo: uy, pero es que nadie puede ser íntegro, eso es imposible. Yo le dije: no es cierto, sí es posible. Sí es posible ser íntegro, sí es posible ser transparente, sí es posible ser honesto. Es posible, porque si tú tienes a Cristo, Él te va a ayudar. Amén. La corrupción ha tocado todas las esferas de la sociedad: el fútbol, el modelaje, la salud. Ustedes saben que hay hospitales y EPS que han cerrado sus puertas por causa de la corrupción. Pero miren, antes de que esto que le he nombrado sea una crisis social y religiosa, política, económica, antes fue una crisis de integridad. Porque estos hombres que les acabo de nombrar, un día se comprometieron con el Estado y con el pueblo a velar por el bienestar del pueblo. Eso es falta de integridad. Ustedes saben que la integridad es coherencia entre lo que
entre lo que pienso y lo que hago. Eso es integridad. Por eso, antes de ser una crisis social, eso fue una crisis de integridad. Como iglesia hemos dejado de ser coherentes entre el evangelio que seguimos y el que vivimos. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos, tristemente. Pero mire, yo no le traigo malas noticias y tampoco quiero desanimarlo. Al contrario, quiero desafiarlo. Porque recuerda que inicié diciéndole que yo necesito esta predicación. Necesitamos líderes, personas que sean íntegros, que desafíen esta sociedad. Y no hay otro lugar donde los podamos encontrar si no es aquí. Porque el agente de cambio que Dios dejó en la tierra se llama la iglesia. Es decir, ustedes y yo. En Juan 5:19, no tienen que buscarlo, yo se los leo, tranquilos. Jesús está hablando a sus discípulos y mire lo que les dice. Por su propia cuenta, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer a ¿quién? Al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace Él. Jesús imitó al Padre. Y hoy nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. Déjenme terminar con esta ilustración. Ustedes recuerdan esa escena de la multiplicación de los panes y peces, ¿verdad? Ustedes recuerdan que antes que Jesús multiplique los panes y los peces, Él dice algo, o mejor, el texto, dice algo. Dice que Él tuvo compasión de ¿quiénes? De la multitud. ¿Por qué? Porque eran ovejas sin pastor. ¿Recuerdan esa escena cuando a Jesús le traen una moneda para hacerlo caer y le dicen: maestro, dinos a quién tenemos que pagarle tributos? Porque ellos estaban tramando. Claro, él tiene que decir públicamente que es el César, o si no, lo mandamos a matar. Pero Jesús, como era una persona íntegra, es decir, coherente entre el evangelio que él traía, que era él, y con lo que hacía, les dijo: ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Y ellos dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: pues entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese es el modelo que ustedes y yo necesitamos seguir. ¿Qué tal si usted se pone de pie, por favor? Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos para que no se distraiga. Y creo yo que lo primero que tenemos que decirle al Señor es que nos perdone. Y yo le invito a que te puedas acercar a Él ahí y decirle: Señor, perdóname. Sé que necesito de ti para caminar en tu voluntad. Sé que necesito de tu presencia para vivir en integridad. Ayúdame a ser un hombre y una mujer coherente, Señor, entre el evangelio que sigue, Señor, y lo que hace. Oro, Señor,
en esta hora por mis hermanos. Y yo te pido, por favor, que en medio de las crisis que ellos pueden estar viviendo, tú les ayudes a practicar el Evangelio, Señor. Tú les ayudes a ser honestos, a ser transparentes, a ser justos, a ser íntegros. Muévenos y ayúdanos a aborrecer el pecado, la maldad, para seguirte a ti, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y amén.